Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ámbito de Poder. Y sí, también vamos a tener a nuestro invitado especial, al señor Underwood, que tiene que hacer un análisis, ahí lo tenemos, nuestro invitado, que nos va a estar haciendo el análisis de la política que todos necesitamos y queremos saber los lunes a la noche. Bueno, da miedo igual un poquito Underwood ahí sentado, pero está acá, lo tenemos en el estudio con nosotros y se va a quedar hasta las 12 de la noche. Tenemos un montón de temas, por supuesto, el tema central tiene que ver con la coyuntura, con lo que pasó hace un rato, nada más, y es la presidenta Cristina Fernández dando su último discurso en Naciones Unidas, el octavo de su gestión, y el número 12 en lo que tiene que ver desde el 2013 hasta ahora. Vamos a estar analizando tema por tema y punto por punto. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, están todos, bueno, no todos no, hay uno que está en Nueva York, que ahora vamos a hablar, está Emilia, Guillermo, Carlos, buenas noches, pero rápidamente tenemos a Rubén Rabanal, como te decía, enviado especial, está en Nueva York y él tiene todos esos detalles que a veces la tele no puede transmitir, porque claro, todo se transmite, pero a veces no estamos en la trastienda y él sí. Así que Rubén, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Qué decís? Bien, bueno, contanos un poco, más allá del discurso que vamos a estar analizando de la presidenta, que duró más de 30 minutos, 35 minutos, 38 minutos aproximadamente. Exactamente, sí, alrededor de 40. A ver, contanos un poco esta presidenta en su último discurso, vos ahí, presenciándolo, ¿cómo lo viviste, cómo lo viste, qué te quedó de este último discurso como los grandes titulares? Básicamente fue un discurso de despedida, pero fue un discurso muy fuerte, porque además, independientemente de lo gestual, hubo un contenido donde hizo una especie de auditoría a Cristina de Kirchner de cada uno de los temas conflictivos en la relación con el mundo, con definiciones muy duras, que después las vamos contando si querés, pero la verdad, yo calculo que mañana el Departamento de Estado, ya esta misma noche el Departamento de Estado de Estados Unidos, que no suele temblar mucho por estos temas, pero debe estar entrando en un conflicto bastante importante porque hizo revelaciones muy fuertes con relación a las relaciones internacionales y a temas clave de los Estados Unidos también, Cristina. En cuanto a lo que fue, a ver, era un día muy especial en Naciones Unidas, porque un dato que quizás no se dio es, al mismo tiempo que hablaba Cristina, todo Naciones Unidas, todo el edificio estaba bloqueado porque en ese momento se estaba dando una cumbre que es quizás la más esperada de todos estos días para los norteamericanos, que es el encuentro entre Barack Obama y Vladimir Putin. Es decir, esto se estaba dando en otra área de Naciones Unidas, con lo que prácticamente era todo un gran búnker cerrado del que no podíamos entrar ni salir. Por eso esta fue otra de las razones además por las que se demoró un poco el discurso, empezó casi 2 horas después, no porque se haya demorado Cristina, sino porque básicamente venía demoradas las discusiones y había un conflicto bastante grande en la calle. Hubo mucho aplauso por parte de la delegación argentina, esto era obvio, estaba Carlos Zanini, estaba Oscar Parrilli, Axel Kicillof, Cecilia Naón, el canciller Timmermans encabezando la delegación ahí en la banca argentina. Hubo también bastante aplauso de otras delegaciones cuando básicamente se hacía referencia a los temas de las relaciones con Estados Unidos, cuando habló del tema de la negociación nuclear, Cristina, que la verdad que es una afirmación muy dura la que hizo. Te iba a preguntar justamente, Rubén, porque la verdad que fue un discurso que se mantuvo en completo hermetismo hasta que se lo escuchó, ¿no? Porque estaban todos los periodistas, todos los periodistas que están cubriendo, de hecho, estaban desesperados por saber y no había forma. ¿Qué fue lo que te sorprendió que decís esto? Porque hay una línea que se viene siguiendo, que lo vamos a estar repasando a lo largo del programa durante estos últimos 12 años, con algunos temas que son el común denominador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el tema AMIA, por ejemplo, el tema Malvinas, el tema buitres, que vamos a tratar con Carlos también. Pero más allá de los comunes denominadores, ¿cuál fue el tema que ella puso hoy en este discurso que dijiste, esto estaba fuera de agenda completamente? Bueno, el tema de Irán, en el tono en los términos en que los habló Cristina, yo ni siquiera lo había escuchado que se lo mencionara o que se lo hablara en otro discurso. Yo hace bastantes años que vengo a Naciones Unidas y la verdad es que lo que hizo Cristina hoy fue un discurso donde de alguna manera fue hilando el tema buitre con el tema Nisman, con el tema de acuerdo con Irán, y básicamente lo que reveló fue un dato que no conocía nadie, y mucho menos los que estábamos acá esperando el discurso, y es que antes, cuando todavía Mahmoud Ahmadinejad era presidente de Irán,
los Estados Unidos le pidieron a la Argentina colaboración para que proveyera combustible nuclear a un reactor, porque ya en ese momento Estados Unidos estaba en negociaciones por el plan nuclear con Irán. Es decir, porque ¿cuál es la historia que vos, que yo, que todos conocemos los periodistas? Que la negociación del inicio de las conversaciones con Irán vinieron cuando vino de alguna manera el descongelamiento de la línea dura en Irán, cuando vinieron las elecciones y cuando vino un nuevo presidente. Y lo que dijo Cristina es no, cuando nosotros nos acusaban porque nosotros negociábamos, nosotros nos vinieron a acusar porque nosotros firmamos el memorando con Irán, y en realidad en el 2010 un funcionario asesor de la Casa Blanca vino a pedirnos a nosotros, a través del canciller Timmermans, en una reunión que Timmermans le informó a ella, la contó puntillosamente, vino a pedirnos que nosotros le continuáramos, volviéramos a proveer de combustible nuclear al reactor Teherán, porque eso era un escollo dentro de conversaciones que ya habían empezado. Tal cual. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Todos sabemos que en el 2010 Irán y Estados Unidos parecía que no se dirigían la palabra. Bueno, te propongo hacer un punto acá, porque aparte, de hecho, quiero que volvamos sobre este tema con los muchachos que están acá en la mesa, con los periodistas que están acá, porque ella habló y subrayó el hecho de terminar con lo que ella denominó, yo lo tenía anotado, como el doble estándar en materia diplomática, claro. ¿no? Ese creo bueno, que es exactamente por este tema. Exacto, por este a tema. ver, se lo dijo en la cara a Barack Obama. Exactamente, y aparte lo nombró, por eso ahora vamos a volver sobre la mesa. Nombró. Y te decía de ser un punto para escuchar a la presidenta, lo Dale. que decía hace un rato nada más en Naciones Unidas, tema fondos buitres, y volvemos con la mesa y con Rubén desde Nueva York. Forma parte de ese crecimiento este año, pese a las dificultades, pese al hostigamiento de los fondos buitres, que no cobran, pero tampoco dejan que lo hagan el 92,7% de quienes acordaron las dos reestructuraciones, con la complicidad de cierto sector judicial de este país, pretendieron que le pagáramos al 7% 20.000 millones de dólares, cuando la reestructuración al 92% había sido de 40.000 millones de dólares. ¿Qué lógica capitalista, qué lógica matemática tiene esto? ¿Cuánto duraría la reestructuración del 93% si accediéramos a las demandas de estos verdaderos depredadores financieros, pagándoles a ellos solamente el 7%, la mitad de lo que se le pagó al 92%. Seguramente encontrarían algún juez con más lógica que diría, no, está muy mal, no se le puede pagar al 7% la mitad de lo que se le ha pagado al 92%, máxime aún cuando algunos de ese 7% compraron muchos de esos. Bueno, Rubén, te pido que te quedes en línea, pero lo quiero sumar a Carlos con este tramo que escuchábamos de la presidenta. Carlos. Rubén, una pregunta. Vos lo mencionaste recién. En un momento la presidenta hace como una especie de link, de relación entre los fondos buitres y el caso Nisman. ¿Cuál es la hipótesis del gobierno? ¿Qué es lo que quiso deslizar o decir directamente la presidenta? Bueno, en realidad volvió, eso por ahí no es tan nuevo porque volvió a algo que Cristina Kirchner dijo hace un tiempo, y es básicamente el hecho de que en todo el escándalo de Nisman había un financiamiento que provenía en cuanto a lo que ella llama una operación, que venía de fondos desde el exterior. Entonces lo que dice es que quienes quieren pegarle a la Argentina aprovecharon esa entrada, lo relacionan con ese tema, y del tema Nisman salta a relacionarlo directamente con el tema de el comportamiento de los Estados Unidos en el tema Irán. Pues bueno, en ese caso sí, la liaison es directa, ¿no? El caso Nisman es el caso Irán, porque el caso AMIA es el caso Irán, ¿no? Claro, ahora esto sería como parte de lo nuevo del discurso, que rompe con lo de los últimos 12 años, ¿no? Que veníamos diciendo que había comunes denominadores, ¿no? Willy, le dije Guillermo, nadie sabe quién es Guillermo, ¿no? Willy Laborda, y Guillermo es como muy formal. Willy. No, sí, obviamente el discurso tuvo contenido claramente, primero repasando y también manteniendo en la despedida de Naciones Unidas puntos claros de lo que están reclamando
los fondos buitres, incluso Paul Singer, es desproporcionado en función de lo que viene pagando, lo que estuvo pagando la Argentina a quienes ingresaron los canjes del 2005 y 2010, ¿no? Sí, si la Argentina le pagara a los fondos buitres lo que los fondos buitres piden, los fondos buitres ganarían más o menos un 3.000%. Sería un negocio mejor que el tráfico de drogas o el tráfico de armas, sin riesgo, sin muertes en el medio. Bueno, no sé si sin muertes en el medio. Por ahora, hasta el momento. Ahora, hay una cosa para mencionar, del primer discurso de Néstor Kirchner a este último, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, aproximadamente, haciendo un cálculo por arriba, 30% del discurso se habló de fondos buitres y deuda. El porcentaje casi igual que Néstor Kirchner era aquel discurso, el primero en las Naciones Unidas, donde dijo que los muertos no pagan. O sea, de alguna manera termina el mensaje del kirchnerismo con la coherencia con la que empezó, que de hecho te propongo, Rubén, sí, quédate un rato porque está bueno que estés ahí. Vamos a ver esto que preparamos, que tiene que ver justamente con el primer discurso en Naciones Unidas por el 2003 y este último de la presidenta Cristina Fernández y estos comunes denominadores. La Asamblea escuchará ahora un discurso by His Excellency Mr. Néstor Carlos Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina. La pobreza, las desigualdades sociales, la injusticia, la exclusión social y el divorcio entre las expectativas y las realidades introducen notas de inestabilidad conspirando contra el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo. Necesitamos más respeto al derecho internacional, necesitamos más igualdad de tratamiento. En el marco de un nuevo paradigma que dote a las transformaciones económicas de un fuerte contenido ético. Formular claras reglas en materia de transferencias de capitales, en materia de especulación financiera. En la integración económica y en la multilateralidad política está la clave de un porvenir, donde el mundo sea un lugar más seguro. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. La relación de países como el nuestro y otros con el mundo está asignada por la existencia de una aplastante y gigantesca deuda. Se hace necesario un urgente y fuerte y estructural rediseño del Fondo Monetario Internacional para que pueda prevenir crisis y ayudar a su solución. No nos pone contentos el haber acertado pedir durante tanto tiempo la modificación, la reformulación de los organismos multilaterales de créditos. El enfoque ortodoxo que se le quiere dar al tema de la deuda, un enfoque que ha mostrado sus falencias y ineficacia y que ha agravado las condiciones de pobreza en el mundo en desarrollo. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. No hay en esto ideología ni política. Mostramos hechos concretos que demuestran que estos organismos financieros no cumplieron con el papel que deben tener. Y hoy, Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. El mundo ha cambiado y esos organismos no. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Por eso apoyamos junto a la mayoría de los países la reforma de la arquitectura financiera internacional, de manera que resulte ser funcional al progreso de las naciones de menores recursos. Para precisamente poder evitar esto que estamos viviendo ahora y que para algunos son números en las bolsas, pero que para los otros son destrucción de esperanzas, de vida. Nunca se supo de nadie que pudiera cobrar deuda alguna de los que están muertos.
Bueno, un tema que veíamos que se venía como manifestando en estos últimos 12 años, Carlos, y que tuvo, ¿no?, el año pasado cuando se aprobó esta modificación de reestructuración de deudas como su final feliz, si se quiere, de alguna manera, ¿o no? Sí, quizás sea el aporte más importante de la Argentina hacia adelante, de estos años de la Argentina hacia adelante en cuanto a las Naciones Unidas, ¿no? Una nueva regulación futura para proteger las reestructuraciones de deuda. Ahora, dos cuestiones sobre este punto. Primero, sería un gran logro y que la Argentina lo haya impulsado, va a quedar en la historia. Pero dos cuestiones. Primero, va a ser hacia adelante. Desde que se apruebe, hacia adelante. Para atrás no. Con lo cual la Argentina en algún momento no va a poder zafar de sentarse a negociar con los fondos buitres. Y la otra, ¿quiénes votaron que no? Porque si bien hubo 146 votos a favor, hubo 6 en contra. Ahora, ¿quiénes son esos 6 en contra? Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Canadá e Israel. Pero Estados Unidos es el país donde todo esto se está disputando. Y las Naciones Unidas todavía se maneja con estas cuestiones de veto, del veto de los poderosos. Entonces, si Wall Street no apoya estas reestructuraciones, va a servir para que otros zafen o para irse a otro mercado. Pero es necesario que Estados Unidos se sume. Pero lo importante además es que se esté hablando de esto en Naciones Unidas, ¿no? Con estos protagonistas. Me parece que eso es más que hablar, es un proyecto. Es crear un nuevo orden para reestructuraciones de deuda. Hoy la presidenta mencionaba que si un país fuera una empresa y el 90%, el 92% de los acreedores de esa empresa en quiebra aceptaran una reestructuración, de ninguna manera los que quedan afuera pueden cambiar esa historia. Claro. Y es lo que no pasa en un país. Bueno, eso es lo que podría cambiar si avanza esto en las Naciones Unidas. Bueno, lo voy a despedir a Rubén, y antes de despedirte, Rubén, me gustaría brevemente cuál fue el color de esta última jornada de la presidenta en Naciones Unidas, que te quedó a vos como grabado. Hubo muchas reuniones cerradas de Axel Kicillof. O sea que Kicillof tuvo como una especie de gira paralela que tiene que ver con esto que mencionaba Carlos recién, de reunirse con cada uno de los países más importantes que votaron a favor del tema antibuitres en la resolución del 10 de septiembre pasado, y estuvo continuamente, uno se venía viendo que el tema buitres obviamente iba a estar central esto, pero estuvo continuamente trabajando con Cristina, iba y venía de la suite de Cristina. Obviamente la delegación argentina no solo se despide Cristina de Nueva York, ¿no? Claro. Hubo gente caminando, dando vueltas alrededor del hotel, porque bueno, el equipo que viene normalmente ya no va a venir a Nueva York. Y el otro punto es básicamente el hecho de que todo se dio en medio de lo que decía al principio, de una ciudad totalmente colapsada. Se fue el Papa Francisco, hubo 48 horas de un poco de tranquilidad en Nueva York y hoy volvió de nuevo porque están presidentes de todo el mundo dando vueltas. Cristina, como ustedes lo vieron, además terminó en Naciones Unidas, volvió al hotel, dio una breve charla de 5 o 6 minutos, y en este momento ya debe estar terminando de despachar las cuestiones en el Kennedy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por el completísimo informe desde Nueva York, y te esperamos el próximo lunes acá en Ámbito de Poder. Nos vemos el lunes que viene ahí. Por favor. Un abrazo a todos. Rubén Rabanal, enviado especial a Nueva York. Emilia, me quedó que vos me cuentes qué fue lo que te llamó la atención de este discurso de la presidenta, fuera de la agenda. A mí me llamó más que nada la atención la crítica a la comunidad internacional por la bipolaridad a la hora de analizar el memorándum con Irán que había sido impulsado por el gobierno argentino en enero de 2013 y que fue aprobado por el Congreso un mes después, porque solo meses después se conoció que el grupo G5+1 estaba negociando con Irán un acuerdo para frenar su plan nuclear. Sí, ese plan finalmente prosperó y se firmó en julio pasado, y que incluye una negociación con Irán para que frene el enriquecimiento de uranio y además reducir en 2/3 las centrifugadoras para obtener este uranio para fabricar las bombas nucleares. Aparte de lo que ella hablaba de terminar con este doble estándar, ¿no?, de la diplomacia. Y porque en ese momento ella no tuvo ningún tipo de apoyo internacional y por el contrario se lo cuestionaba, cómo podía llegar a negociar con un enemigo, con alguien que le puso una bomba y mató 86 personas. Hoy en día Obama todavía se enfrenta a un montón de presiones, inclusive dentro del gobierno. Los republicanos por suerte no pudieron dar marcha atrás con ese acuerdo que es histórico y que frena las ambiciones nucleares por lo menos 15 años. Obama sale a decir, esto no significa que nosotros vamos a ser aliados de Irán, por el contrario, los tenemos cuidados, reservados, vigilados, y no significa
de ninguna manera ser aliado, que es lo que en ese momento decía Cristina. Nosotros no vamos a suspender las circulares rojas emitidas por Interpol, esto va a ser una investigación conjunta, una comisión de la verdad, destinada justamente a obtener la verdad después de tantos años de incertidumbre, muchas familias esperando una respuesta. Bien, bueno, vamos a seguir con el discurso también en un ratito, porque queda lo de Estiuso, ¿no?, que la presidenta pone sobre la mesa en este discurso de Naciones Unidas y le exige, de alguna manera le exigió a Estados Unidos que colabore justamente con la información que se quiere tener sobre Antonio Estiuso por el caso Nisman. Así que en un ratito, Willy, te voy a pedir que me cuentes más de esto. Vamos a hacer una pausa. Tras la